Muy buenos días, mis hermanos, que Dios les bendiga. Bueno, es un placer y gozo poder estar esta mañana aquí. Seguimos con la segunda parte del devocional de ayer, un tema que dije que era bastante controversial, pero a la vez muy necesario. Pocas ocasiones se toca y tiene que ver con los pastores. Y lo titulamos precisamente cuando la iglesia debe decirle al pastor, pastor, es tiempo de sentarse y restaurar su vida. Jamás debemos de tener temor de confrontar en amor a nuestros dirigentes, y más cuando han desviado su caminar y que ya no viven siendo ejemplos de la grey. Eso es muy, muy importante. Mire, estar en una iglesia cómoda, donde no se predica la verdad de Dios y solo se tratan temas que son relevantes a nuestros oídos, pero que no se logra llegar a una transformación de corazón, es lo común hoy en día. Y la gente lo que busca, esa que tienen comezón de oír, pero realmente no buscan la palabra del Señor. Mucha gente puede tener un concepto equivocado de los pastores por lo que otros han hecho o han dejado un testimonio muy carente de una realidad de vida espiritual. Quiero compartirte lo que me enviaron hace unos días y que me puso a pensar en lo que te vengo mencionando en estos 2 días, ¿no? Dice, no todos los pastores son ladrones, ni todos los líderes abusivos, ni todas las iglesias tóxicas. No culpes a Dios de los errores de algunos que se perdieron en el camino. Aún hay iglesias sanas, pastores que abrazan y líderes que te impulsan. Busca, entrégate y congrégate. Y sabe una de las cosas, tienes que crecer. Tú tienes que buscar crecer en el camino del Señor. Y debes de buscar hombres que sean ejemplo a seguir. Ahora, mire, el peligro de un pastor que ha sobrepasado las fronteras de la santidad y se ha aprovechado de las ovejas se ve reflejado en Ezequiel 34, versículos 7 al 11. Pero lo más grave es cuando el pastor no puede percatarse de que ya Dios no está dirigiendo su vida y que se está apacentando a sí mismo en vez de pastorear, solo trasquila las ovejas. Y voy a explicar ahorita lo que es apacentar. Veamos lo que Dios le dice a los pastores de Israel, por favor. Dice, por tanto, pastores, oí la palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado de parte de los líderes y pastores de Israel, dice, y mis ovejas fueron para ser presas de todas las fieras del campo, no habían cuidado de ellas, sin pastor, ni mis pastores, dice, buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Versículo 9 dice, por tanto, por esto que han hecho pastores, dice, esto que vengo diciendo, oh pastores, oí la palabra de Jehová. Versículo 10 dice, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar, fíjense lo que dice, les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores apacentarán a más a sí mismo, pues yo libraré mis ovejas de sus obras, dice sus bocas, y no les serán más por comida. ¿Qué estaba diciendo el Señor? ¿Saben qué? Les voy a dejar ya, no van a apacentar más mis ovejas, no las van a pastorear, ni se van a apacentar a sí mismos, voy a parar esto. Hay muchas ocasiones que el pastor no se da cuenta que Dios ya no está ministrando su vida, ni Dios lo está guiando. Y la gente lo va a notar en esa parte, por los temas que trata, por la forma en que tolera el pecado. Y ahorita voy a mencionar algunas cosas, mire. Pero dice aquí Dios, pues yo libraré mis ovejas de su boca. Muchas ocasiones Dios saca de esos lugares donde realmente se están apacentando a sí mismo a las ovejas para llevarlas a un redil donde realmente se alimente. Y no les serán más por comida, no las van a trasquilar, no van a hacer más pues lucro con ellos. Y dice el 11, porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo mismo, aquí Dios toma la iniciativa, fíjese, es en el poder de Dios, yo mismo iré a buscar mis ovejas y yo las reconoceré. No hay excusa, hermanos, por más que busquemos alguna, creo que la misma Biblia nos desarma de los pensamientos tan sutiles que a veces gobiernan nuestras vidas. Si un pastor no te está llevando a la iglesia
Fíjese, no está llevando a la iglesia a buscar la santidad de Dios, a madurar en la fe, y solo los está entreteniendo con palabras de humana sabiduría y basadas más en experiencias emotivas antes que en cambios internos que se van a reflejar en lo externo. Debemos decirle con todo respeto y autoridad: pastor, es tiempo que se siente y sea ahora ministrado por la iglesia y sea restaurado en un tiempo de observación y verdadero arrepentimiento. No lo hacemos porque vemos al pastor como la autoridad máxima. Perdóneme, somos siervos de Dios. El mismo Señor se encargó de bajar a aquellos siervos que no estaban funcionando. Y sabe una cosa, lo triste es cuando dejamos de ver a Dios, cuando nos está ministrando y empezamos solamente un activismo con la gente, pero hemos dejado a Dios. Nos podemos volver una iglesia que deje a Dios afuera. Uno de los pasajes que ha llamado mucho mi atención es un pasaje que usamos, hermanos, de Apocalipsis 3:20. Fíjese, es interesante lo que dice. Lo usamos para evangelizar, pero el contexto no es ese. El contexto es de una iglesia que había dejado a Dios fuera de sus vidas. Y hay iglesias que pueden dejar a Dios fuera de sus vidas. ¿En qué sentido? Mucha estructura, mucho ruido, pero poca adoración, poca santidad, poco temor a Dios y poca palabra de Dios en verdad. Este pasaje que siempre usamos, este mensaje, está dado, fíjese, a la iglesia de la Odisea. Y es interesante cómo esta iglesia se preocupó más por un programa estructural, por la opulencia. Y hermanos, el pasaje está fuerte, pero es verdad. Déjenme leérselo para explicárselo. Dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y lo usamos para evangelizar. Dios está hablando a la puerta de tu corazón. No es el contexto. Fíjese lo que dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es interesante. Jesús le estaba diciendo a esta iglesia: ¿saben? Ustedes me han dejado fuera de sus vidas. Estoy acá afuera. Yo soy el centro principal de la iglesia. No el pastor, no en sí la iglesia. Yo soy el centro. Yo quiero relacionarme con ustedes y estoy tocando de hace tiempo. Lo habían dejado a Dios fuera de sus vidas. Muchos pastores hoy en día ha surgido eso. Han dejado fuera a Dios de sus vidas por completo. Se han estado apacentando a sí mismo y lo voy a explicar ahorita. Mire, la escritura es muy clara hacia nosotros como pastores. Ezequiel 34, versículo 2 nos menciona: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay, el ay es una advertencia para nosotros, fíjese. Y es fuerte. Y aquí, como yo lo dije ayer, estoy poniendo la soga al cuello, pero no me da miedo. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Ay, cuidado de estarte apacentando a ti mismo. Y él les hace una pregunta: ¿no apacientan los pastores a los rebaños? Dicen: ¿saben qué? Lo lógico es que ustedes apacienten al rebaño, no que se apacienten a sí mismos. Te preguntarás: ¿cómo es un pastor que se apacienta a sí mismo? Bueno, cuando sabe que las personas están viviendo incorrectamente delante de Dios y no hace nada. Ahí se está apacentando, nos estamos apacentando con pastores. Cuando metemos gente al ministerio con una doble moral decadente. Tal vez yo me volví muy incómodo para muchos pastores. Por eso tuve que, pues prácticamente salir, ¿no? O me salieron. Pero déjeme decirle algo. Cuando a veces tienes que decir: lo siento, eso que estás haciendo está mal, es pecado, este hombre tiene un historial delictivo que es digno de cárcel, no tienes que tenerlo ahí, y te vuelves incómodo para alguien. Cuando contratas gente que no importa su testimonio ni vida espiritual y solo lo hace porque saca el trabajo en una manera profesional, pero es un delincuente, pero no tiene esencia de vida espiritual. Y perdón, pero el hecho de volverme incómodo es la realidad. ¿Por qué? Porque tengo que hablar lo que el Señor dice. Yo no he hablado en muchos años de cosas que he pasado. Pero hermanos, es tiempo de hablar la verdad de Dios. Y es tiempo que despiertes y salgas de esa ignorancia que tú mismo te has metido. Un pastor
se apacienta a sí mismo cuando diluye la palabra de Dios, fíjese. No, y precisamente para no incomodar a la gente y se le vaya, porque son los que más aportan o diezman materialmente, pero sus vidas no están siendo transformadas. Cuando precisamente casas a cristianos con inconversos y que sabes que no está bien, porque pues prácticamente es una vida de infierno, cuando toleras pecados que son visibles por no perder familias, cuando contienes a toda la gente, la quieres contener pero bajo mentira, cuando sabes que necesitan restaurar sus vidas y les solapas todo lo malo. ¿Sabe? Por eso me volví incómodo, pero prefiero ser incómodo a que el ay un día se me aplique, porque el ay es una advertencia para mí. Y gracias a Dios, porque desde que Él tocó mi corazón, las cosas como me las mostró mi primer pastor. Robero, esto es negro y es negro, esto es blanco y es blanco. La frase que se utiliza desde hace mucho tiempo ya es muy trillada. Yo no sigo al hombre sino a Cristo. Pero déjame decirte que esa frase es una sutil excusa para solapar y a veces compararnos. Si el pastor hace esto, ¿por qué yo no? No puede justificarse, hermanos. No hay argumento que se fíjese, no hay argumento que desarme lo que Pablo dejó plasmado aquí, lo que le voy a citar en 1 Corintios 11:1. No hay argumento. Dice, fíjese lo que dijo Pablo, sed, es un mandato, sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Dónde está el argumento que decimos, sabes, con pastor? No, no, yo soy pecador, no pongas tu vista. No, Pablo estaba atreviendo a decir, ¿saben qué? Imítenme a mí porque yo voy a imitar a Cristo. Esto no es un juego. El pastorado no es un juego, hermanos. Si un pastor no vive bajo este principio, debe de bajarse. Y cuando no quiere bajarse, hermano, no te preocupes, Dios lo va a bajar solito. Dios le va a quitar las ovejas, se las va a esparcir, las va a llevar a otro lugar. Dios se encarga de eso, como lo hizo con Saúl, como lo hizo con Sansón. Y sabe otra cosa, si no quiere bajar, pues Dios lo va a quitar. Pero si una persona no te enseña o no está guiada bajo los principios de Dios, ¿sabe qué? Lo siento, pero debe bajarse y dedicarse a otra cosa definitivamente. Termino con estas palabras del mismo apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios. Capítulo 2, versículos 1 al 5. Me encanta esta porción porque fue algo que me centró mucho cuando yo lo pude entender en el seminario. Hermanos, no estamos aquí para darle a la gente lo que quiere. Estamos aquí para enseñarle a la gente lo que Dios quiere. Pablo tuvo aquí una confrontación con los griegos y en apariencia decían que Pablo fue derrotado por la sabiduría humana por ellos, pero no es verdad. Aquí nos habla de una total dependencia en Dios y que Pablo venció a través del Espíritu Santo. Y fíjense lo que dice, y lo dice a los Corintios, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no el testimonio de Pablo, ni el no nuestro, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Fíjese, ¿cuál es el mensaje de Pablo? Cristo, centrado en Cristo, no en sí mismo, no en la iglesia, en Cristo. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Esto lo tomaban como que Pablo había sido derrotado. No, Pablo estaba hablando que estuvo ahí con una dependencia total en el poder del Espíritu Santo. Y ni mi palabra, porque lo aclara aquí, fíjese, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría. Vea el contraste, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Cuál fue el propósito de todo esto? Vean, ¿hacia dónde va Pablo? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahí es donde usted tiene que aprender a discernir cuando es palabra de Dios o palabra de hombre. Y hermanos, lo siento, pero durante tiempo no he hablado, me he quedado callado, pero ya no me voy a quedar callado ante cosas que me tocó vivir. Hay mucha corrupción en iglesias, hay mucha corrupción en pastorados. Y sabes, el problema más grande no es que no lo sepas, lo sabes, pero por comodidad estás ahí para que no enfrentar tu pecado
y justificarlo. Tú eres culpable. Si tú sabes bien que el hombre que está ahí al frente está viviendo incorrectamente y no estás haciendo nada en tu vida, te vuelves un cómplice. Y eres un cómplice de pecado, eres un cómplice de todo lo que está haciendo. Y agradezco a Dios, de verdad, porque Él fue el que me quitó de ese lugar donde yo estaba para hacer su voluntad. Hermanos, estamos en un mundo carente. Y hoy en día se está viviendo lo que dice la palabra y está pasando. Tenga cuidado de que no se esté apacentando a sí mismo como pastor, pero tenga cuidado también que no se esté apacentando también como oveja usted, viendo el pecado y que no lo esté denunciando, viendo las cosas y que sabe bien usted que está mal y no está haciendo. Y por comodidad estar en un lugar donde no va a crecer y usted se va a estancar. Y sabe una cosa, donde tal vez Dios el Señor ya se alejó de hace mucho tiempo y que usted no sienta ya su presencia. Tenga cuidado, hermano, con eso. Por eso el tema que le decía, cuando la iglesia tiene que decirle pastor, pastor, lo sentimos, pero es tiempo que se siente, aprenda, sea restaurado y dé evidencias de una vida cristiana y una vida en verdad en Dios. Hermanos, esa es la verdad. Y si tú sigues en un lugar en el cual simplemente vas por comodidad, pero sabes que hay mucha corrupción y eso, tú eres el culpable. Así es sencillo. Y hay de lo que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. El ay es una advertencia, hermano. Y como pastor es mi deber decírtelo. Y tal vez no he hablado durante mucho tiempo, casi 2 años, pero es necesario enfrentar las cosas. Así que tú eres responsable. Oramos. Padre, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias por tu palabra que es tan clara, tan firme y fiel, Señor, para nuestras vidas. Señor, sé que en muchas ocasiones estos temas no son tratados porque incomodan. Pero Padre, tu palabra incomoda. Es como dice que tu palabra es como espada de 2 filos que penetra y entra hasta lo más profundo de los huesos, de los tuétanos, discerniendo todo pensamiento, todo aquello oculto. Padre, gracias te damos por tu palabra. Danos fuerza para seguir predicando, danos sabiduría, Señor. No nos da temor hablar tu verdad, Señor. Pero es tiempo, Señor, de verdad, Padre, que despertemos y que nos levantemos de los muertos y vivamos, Padre, como vivos en Dios. Así que, Señor, que no busquemos la comodidad, sino busquemos tu palabra para vivir en santidad y cambiar nuestros corazones para la alabanza de tu gloria. Gracias, Dios, porque eres bueno. Gracias porque eres justo. Gracias porque eres fiel. Lo bueno es bueno, lo malo es malo, simplemente. Así que, Señor, líbranos en verdad de caer en poder estar apacentándonos a nosotros mismos y en verdad apacentar a la grey que has puesto, la grey de Dios que es tuya, no nuestra, y no enseñorearnos en ningún momento. En el nombre de Jesús te doy honra y gloria, Señor, y gracias porque a veces pensamos que nos vamos a salir con la nuestra, no es verdad. Tú nos paras, tú nos detienes, tú te alejas aún, Señor, cuando estamos viviendo incorrectamente. Y Padre, esperando que volvamos y esperando sobre todo como pastores que si hemos hecho algo incorrecto, nos arrepintamos, pidamos perdón públicamente a la iglesia, diciendo las cosas que hemos hecho, que hemos estado haciendo lo incorrecto delante de ti, que es necesario ser restaurados si hay un verdadero arrepentimiento y un fruto digno de arrepentimiento. Si no, Señor, pues simplemente se seguirá apacentando a veces y engañando a la gente. Así que, Señor, líbranos de todo eso y danos el poder y la firmeza de mantenernos en convicción. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos, grandemente. Bueno, son temas, como le dije, son controversiales, pero muy necesarios, créame. No se tocan. Dices, es que el pastor lo hemos visto como inalcanzable. No, hermanos, somos siervos de Dios y tenemos que ver esto como lo es, la realidad de lo que estamos viviendo hoy en día. Así que cuide su corazón, tenga cuidado en verdad de aquellas cosas que usted llama bueno y llama malo. Tenga un concepto sano de lo que dice la Escritura. Excelente día, lo veo si Dios nos permite el domingo, bueno, a las 10 de la mañana en el tiempo de oración y a las 11 nuestro servicio con el último tema también que vamos a tratar de esta serie, precisamente errores de interpretación, mala justificación. Y vamos a hablar de eso, de esos errores que hoy se tratan mucho,
de las maldiciones generacionales. ¿Esto enseña la Biblia? Bueno, a la luz de la Biblia te lo voy a hacer saber y darte cuenta que a veces esto es una excusa. Que Dios te bendiga. Te veo el domingo si Dios quiere, o el lunes también en un devocional más para el alma. Gracias.